recibiendo invitados, hemos ampliado la capacidad de nuestro mano a mano y es un gusto para nosotros conocer al médico psiquiatra, director para América Latina de la Academia de Enseñanza Consciente, Cristian Plebs, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Y también a Beatriz Peco, que es fonoaudióloga por la Universidad de El Salvador y la Escuela de Medicina, y juntos tienen un trabajo bien interesante en el cual potencian la salud emocional de los más pequeñitos. Bienvenidos. Muchas gracias. Tienen una movida bien interesante en el Hotel Cottage este 3 de agosto, desde las 9 de la mañana y hasta la hora 16. Vamos a hacer una presentación de esta dinámica de trabajo y a profundizar en ella mano a mano. Presenta entonces. A ver. El mindfulness o conciencia plena es una práctica ancestral que consiste en tomar conciencia y estar atento de manera intencional al entorno y lo que hacemos. Se trata de prestar atención deteniéndose y observando en tercera persona, es decir, sin juzgar y aceptando lo que está sucediendo sin pretender cambiarlo. De nuestra mente depende cómo vemos la realidad. Por lo general, nuestros pensamientos, básicamente preocupaciones, suelen apuntar a lo que nos falta, a la escasez o a lo que sentimos que está mal en nosotros. Recién cuando nos enfocamos en el cuerpo, la respiración y los sentidos, podremos cultivar activamente la paz, el amor, la empatía y la compasión. Hoy por hoy, muchas personas ya tienen más de lo que necesitan, por lo que atendiendo a las normas de la sociedad actual, deberían ser completamente felices. Sin embargo, no logran pensar que son dignos de ser amados y reconocidos por otros, pues la atención que recibimos es el eje de todo, de donde surge el hecho de amor. En el caso de los niños, el mindfulness puede empezar a trabajarse aproximadamente desde los 4 años, introduciendo la práctica activa de la respiración y la conexión con el cuerpo. Se lleva adelante mediante cuentos, juegos y ejercicios, buscando la focalización del pequeño. Cristian Plebs y Beatriz Peco son expertos en mindfulness. Cristian es psiquiatra, graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires, especializado en psiquiatría infantojuvenil y trastornos de la conducta en la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Beatriz es fonoaudióloga, graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Ambos son miembros de la Academy of Mindful Teaching de Holanda y facilitadores del método La Atención Funciona. Trabajan en consultorio, en la comunidad y en escuelas, en la guía y facilitación de prácticas aplicadas a la crianza, educación y vida comunitaria con niños, docentes y padres, seguros de que el mindfulness debería ser una práctica tan cotidiana como lavarnos los dientes. Bueno, ¿pasamos el examen? Muy bien, buen resumen, sí. Hablando de la necesidad de aprobación, quiero decir, enfocándonos en a ver cómo pasamos este examen, ¿sí? Sí, aprobadísimo. Sí. ¿Aprobadísimo? Sí. ¿Algo para corregir? No, en realidad es un muy buen resumen. Yo creo que de vuelta es esto de hablar de algo que decimos que es nuevo, pero en realidad tiene más de 5.000 años de desarrollo y que hoy, gracias a las neurociencias, está teniendo esta revitalización y estamos un poco entendiendo y pudiendo llevarlo a las escuelas y a la crianza con conocimiento de causa y no ya de una manera improvisada o algo esotérico que hasta hace muchos años tenía una resistencia justamente por eso. Bien, es bien interesante, recién veíamos a todo este grupo de compañeros que estábamos especialmente sensibilizados por la aparición de un lobito, por ejemplo, ¿no? Y uno dice que fácilmente mostramos nuestras emociones ante un cachorro, y en este caso un cachorro animal. Pero qué complejo se nos hace a veces relacionarnos con un cachorro de nuestra propia especie. Claro, quizás nos sintamos que hay allí claves más elaboradas, pero en definitiva, si empezamos a escarbar, todo parece tener un origen común, una mirada concentrada, una puesta a punto de empatía entre el otro y nosotros, y después de ahí todo parece como que se alinea, como una especie de juego de piezas del dominó que se van poniendo en fila. Y esto parecería tan sencillo y tan de sentido común que uno diría, ¿y en qué momento lo perdimos? ¿En qué momento perdimos esa destreza? Está muy bien lo que decís, María,
porque eso es lo que nos está pasando. Hace Bien. 30 años atrás, de alguna manera, los ritmos externos, internos, tenían cierta armonía y como dicen muchos, o decía un pediatra, Winnicott, con lo suficientemente bueno alcanzaba para mantener en armonía esta mirada que convalidaba, pero a la vez tenía su vida interna y sus preocupaciones. Hoy el mundo se ha acelerado, se ha vuelto tan vertiginoso, tan complejo, tan ambiguo, tan incierto, que la mayoría de nosotros estamos pero no estamos. Y los que más sufren son los niños, porque justamente están necesitando que cuando estamos con ellos, ellos sientan que estamos con ellos. Y ahí es donde se ha perdido y se ha quebrado eso, hemos traspasado lo suficientemente bueno. Hoy, si no tomamos conciencia y realmente hacemos un esfuerzo por volver a traernos al presente, estamos permanentemente desencontrándonos y desconectándonos, ¿no? Y el niño y el bebé depende de la conexión humana. El amor se siente en el presente. No se puede dar a través de una palabra si no está presente el cuerpo. Claro. Y esa resonancia empática, esa resonancia amorosa, es lo que hace literalmente crecer las neuronas. Tenemos que tener un pensamiento consciente y reflexivo para decirle a alguien, yo hace 3 días que no te puedo atender, pero te juro que este fin de semana sí. No podemos lograr eso. Cuando lo logramos es que ya hemos pasado una cantidad de etapas. Porque como dices tú, el amor o la empatía se vive en presente. Y es imposible emocionalmente que nos proyectemos para adelante, sobre todo cuando estamos hablando de niños. Y a veces, sin embargo, estas carencias o estas trabas no son detectadas en el hogar, no son detectadas en el medio familiar. A veces hay alguna persona que tiene más tiempo de vida y más tiempo libre y tiene como una mirada más asertiva. Pero si no, a veces hay que llegar a una institución educativa y encontrar un técnico que tiene que llamar a los padres y decirle, mire, tenemos que empezar de nuevo, ¿no? Vamos a empezar de nuevo. Y ahí aparecen ustedes. Y ahí aparece lo primero, que es parar. Parar. Si nos detenemos, ¿no? Parece que vivimos en esa vorágine todos, que nos lleva a ese piloto automático en el que seguimos y no nos detenemos, porque si hacemos una pausa, empezamos a ver. Nosotros con los chicos les decimos, ¿viste? Cuando vas en un tren rápido o en un ómnibus rápido y ves las figuras que van pasando, pero no las ves con nitidez. Y cuando para, ahí podés ver. Y con solo observar, como ustedes ponían en el informe, ¿no? Observar intentando ver simplemente lo que aparece, intentando no juzgarlo, ¿no? Sino simplemente detenernos, vernos a nosotros, ver a esos niños, ver a nuestros pares. Ahí empieza a cambiar la cuestión, ¿no? Vos hacías referencia al lobito ese, y yo pensaba también cuando vos hablabas de algo de cuando nos perdimos. Y se trata de eso. Nosotros hablamos de que nos perdemos cuando nos vamos mucho a la cabeza, al pasado, al futuro. Y cuando perdemos la capacidad de asombrarnos. Cuando el bebé es chiquito es todos los días algo nuevo, ¿no? Las burbujitas, un sonidito, algo. ¿Qué nos pasa? Que rápidamente, ya bueno, ya está, listo. Y dejamos de asombrarnos. Y capaz con este cachorro estábamos todos pendientes, mirándolo y asombrándonos de lo que iba ocurriendo, ¿no? Entonces todo empieza, me parece, con parar, con poder detenernos un poco. Es bien interesante que además las personas que tienen varios hijos lo saben, lo han vivido. Ningún cachorro es igual a otro cachorro. Entonces todo lo que aprendimos y ejercitamos y el vínculo que generamos con uno tiene que ser revisado. Tenemos que detenernos en ese otro porque es una persona diferente y las claves de relacionamiento son otras. Muchas veces los padres dicen, si yo los eduqué igual, si para mí afectivamente significan lo mismo, si les hemos dado muchas veces, a veces se sabe que no, que justamente que hay un hijo criado en una circunstancia y otro en otra, ¿verdad? Pero muchas veces se dice, pero yo les enseñé lo mismo y sin embargo qué diferentes son. Y qué distinto nosotros también tenemos que relacionarnos con ellos y cómo tenemos que parar en cada uno para justamente generar ese vínculo y que ese vínculo sea saludable y que no sea un vínculo que con el tiempo se convierta hasta en perverso, ¿no? Y qué bueno esto de lo diverso. Qué bueno que todo sea distinto. Qué bueno que en este sistema necesitamos para que el ecosistema se sostenga de lo diverso. Y el respeto y el poder mirar y observar a estos hijos, a estos alumnos, a estos pacientitos,
diferentes, ¿no? Hace muchos años una pedagoga de nuestro país, la señora Enriqueta Conti-Riquet, generó un espacio para preescolares, en la conciencia de que los niños pequeños no son adultos chiquitos, sino que tienen sus propias claves y que obviamente educativamente también deben ser tratados así. Y la escuela tenía un horario laxo, extenso, y tenía camitas. Tenía lugares donde en determinado momento se hacía un descanso. El que dormía, bueno, el que se dormía, pero de repente no necesariamente había que dormir y sí se generaba esto de elegir un almohadón, empezar a repensar, hacer una pausa, parar. Y allí yo me imagino que se debía escuchar la voz de doña Enriqueta. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, un poco atando, ¿no? Porque hoy en día hablábamos del asombro, de la capacidad de tener una mirada fresca, de la capacidad de estar presente. Eso lo teníamos y hoy, como decías vos también, el desafío es las familias, el quiebre, la disfuncionalidad de la familia. La escuela termina siendo el lugar donde de alguna manera la institución que tiene que ayornarse a poder dar estas habilidades como las mismas capacidades que se dan de aprender a leer y escribir, esta capacidad de asombro. Exacto. Y que los chicos vuelvan a tener esa posibilidad de querer ir a la escuela y no tener que ir a la escuela. Y eso creo que es clave y para eso los docentes y las personas que estamos en las escuelas tenemos que estar vivos, conectados, con nuestra capacidad de asombro despierta, con nuestra alegría. Uno puede hasta hacer un pequeño test a cualquiera que entre a una escuela, contar la cantidad de gente sonriente que uno se encuentra desde que va a un aula o a una reunión y uno puede darse cuenta cuál es el clima en esa escuela. Y para los que los chicos quieran ir a la escuela, justamente todo esto humano es lo que hoy hace la diferencia y es parte de lo que vamos a estar compartiendo, ¿no? Mañana con... Yo no sé si van a hacer el gusano ese que hacían así, porque yo quiero participar. El gusano es fija, no sé si mañana, pero es fija. Pero a la vez es con una los hijos se llama gusano, tampoco, pero para mí funcionó estupendamente esa especie de oruga, ¿no? Que iba dando ese paso y en el que además había un todo, pero también una cantidad de individualidades. Eso es más lindo y más fácil de hacer que cantar. Porque en cantar, que es maravilloso, ¿no? Porque la fuerza de un coro, uno dice que espectacular. Y sin los individuos no se oye esa mega voz. Sí. Pero no nos animamos. No nos animamos. Sabemos que no todos tenemos buena voz. Acá nos animamos más fácil. En realidad, gusanito. Usando eso, los niños sí se animan porque no tienen conciencia de que la mirada del otro, y eso es lo que llama inteligencia divergente, que es lo que tenemos que recuperar en nuestra capacidad de jugar, divertirnos, y que la mirada del otro sea una mirada que acompañe el ridículo o lo que sea para justamente poder encontrar esa esencia que tenemos todos. Y eso que surgió con el cachorro de recién también, ¿no? Muy bueno, no se olviden de los grandes, Dice Isabel que nos está viendo y envía beso. Solange agrega, qué linda entrevista, me encantó, me encanta, supongo. Cierto, María Inés, ninguno de nuestros hijos son iguales, cada cual tiene sus cualidades. Envía saludos. Desiree Portero dice, parar, tiempo, hacer una pausa, bajar a su altura, encarar su mundo más pequeño, que no por ser pequeño deja de ser tan grande y tan inmenso. Entrar de pies descalzos y llenarnos de ellos. Soy terapeuta alternativa y mi mundo, mi eje son los niños. Doy gracias a Dios por este camino. Tenemos que tener tiempo de riqueza para ellos y ayudarlos a ser. Gracias por esta entrevista tan rica. Bueno, yo ya pedí para estar en el 100 pies, así que ya conseguí un lugar allí. La primera. No, capaz que en el medio, porque yo soy consciente de la mirada, pero este oficio te obliga. Este oficio te obliga. Vamos un poquito a la necesidad de aprobación. ¿Por qué el niño a veces está esperando? Ayer estaba con nosotros una estupenda actriz uruguaya y argentina que se formó en Uruguay, que es Telma Viral. Entonces Telma, hija de inmigrantes venecianos, contaba que se preparaba todos los días para la llegada de su padre a su casa. Y con las clases de declamación que hacía cuando era niña, preparaba textos o sobre todo poemas
para cuando llegara su padre hacerle una pequeña demostración. Hablando de la necesidad, digo, lo utilizo, no estoy hablando de que fuera lineal, lo utilizo especialmente porque trato de tener una coherencia con nuestras propuestas de mano a mano. Digo, ¿cuánto necesitan también los niños la mirada aprobatoria del adulto? Y cómo a veces eso los hace ir generando horas de pensar o de buscar un gesto aprobatorio. Y no los hace vivir la circunstancia en la que podrían estar generando otras alegrías o disfrutando ese otro presente. Y ahí sí hay una necesidad de proyectar, y ahí el adulto tiene que ser muy inteligente, ¿no? Emocionalmente, cuando llega, y bueno, y de alguna manera puede aprobar eso y también destrabar esa necesidad de día a día, construir una torre para que el otro la apruebe y como la ola se la lleve y haya que construir otra para el día siguiente. ¿Ustedes qué dicen? Pensando en autoestima y en ciertos conceptos, ¿no? Y siempre cuando hablamos, y es muy rico y es muy válido, pero estamos acá, ¿no? Estamos en la mente, pensando sobre lo que pensamos y pensando más y pensando más. Y quizá la propuesta, también como lo presentaron ustedes inicialmente, tiene que ver más con el registro de lo que sentimos y no tanto con lo que pensamos. Bien. Y relacionado con esto que vos decías y que invitabas a hacer, tiene que ver más con intentar ir dejando nosotros los adultos de depender tanto de lo externo, entonces hacer para ser o no ser aprobados, y educar a los niños en esa línea es invitarlos a que realmente experimenten lo que es ser valiosos simplemente por ser, no por lo que hagan. Los niños y los adultos, todos, creemos que somos valiosos simplemente por ser. Entonces ahí el concepto de autoestima ahora se habla mucho de compasión y autocompasión y bueno, hay varios conceptos que tienen que ver con lo que venimos proponiendo y tantos otros proponen. Desliga un poco del resultado o de lo que hacemos para ser aprobados o desaprobados, sino que el foco está más puesto en los procesos, en que simplemente jugar por jugar, no jugar para ganar, no que esté bien o esté mal, simplemente cómo te sentiste haciéndolo. Entonces el foco no está puesto al final del camino, sino en el camino en sí mismo. Suena lírico y poético, pero realmente nuestros talleres, tanto para los adultos como para los niños, tienen mucho eje en eso, ¿no, Cris? Sí. Están en el país donde la selección de fútbol trabaja con un entrenador que habla de que lo importante es el camino. Y eso nos ha cambiado a todos un poco la manera de vestir camisetas, por decirlo así. Tengo una hija autista y adolescente, dice Sofía, que está pasando por etapas terribles en casa, pero a ella le encanta ir al instituto. Y es feliz cuando hacen... es feliz... Eso hacen los profesionales, dice esta persona. Logra esa felicidad gracias al trabajo profesional. Aquí hay otro reclamo que dice, muy bueno, no se olviden de los grandes. Y sí. Es que empieza por ahí, ¿no, Cris? Sí. Empieza no nos por ahí. olviden. Empieza por ahí porque en realidad nuestras generaciones... es muy difícil poder educar o estar de otra manera de lo que recibimos. Claro. Hoy tenemos que hacer ese extra esfuerzo por, en realidad, lo que hoy está de moda también decir, es desaprender para volver a aprender, pero vivir el proceso y el camino como el disfrute, no como un logro de lo que aprendí estaba mal, sino que es todo parte del camino, ¿no? Bueno, vamos a definir mindful, para que quede claro y para invitarlos al encuentro de mañana. Bueno, hicieron un muy buen trabajo ahí, describía. Mindfulness en la parte técnica es prestar atención a propósito, prestar atención de manera deliberada y prestar atención ¿a qué? Prestar atención tanto a lo externo, pero también practicando simultáneamente estar muy atento a lo que voy sintiendo, pensando, opinando, mientras lo de afuera está sucediendo, y cultivando una actitud amable y bondadosa hacia mí mismo y hacia la experiencia de estar viendo, siendo y viviendo.
de vuelta es como decía Beatriz, es focalizarse en el proceso de la vida, corriéndose del resultado, porque si uno vive los procesos de manera viva, los resultados van a ser los que tengan que ser y van a ser buenos, porque es aprendizaje. Es casi como decimos nosotros en un juego, un cambio de paradigma, porque ya el bienestar surge de una capacidad interna de estar bien a pesar de. Hay gente que lo logra naturalmente. Sí, Sí. sí. Tenemos que aprender de ellos. Sí, sí, Totalmente. totalmente. ¿Verdad? Y hay Absolutamente. otros que deberemos... Tenemos que ponerle Ah. mucha garra ahí. Sí, sí. Pero Traernos ambos de lo vuelta. aprenden y se puede. Por eso realmente es de mucho entusiasmo y mucha frescura pensar en que las escuelas tengan y profesionalicen esto. En realidad es como un optimismo y una creencia fehaciente que vamos hacia eso. Gracias por venir. Gracias. Buena jornada mañana. Gracias. Y sobre todo, me alegra mucho poder tener un espacio en una situación de vértigo como es una propuesta de televisión, para poder poner la mirada sobre estas cosas. Porque yo confío que el poner la mirada significa también a nosotros, detrás de la pantalla, proponernos un salir de ese lugar en el que estábamos, que nos propone justamente un desafío y una experiencia interesante. Y vaya si es interesante vivir. Sí, sí. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Muchas gracias. Un gusto Marinas. tenerlos con nosotros Igualmente. invitados para cerrar esta semana. Se viene un espacio de ocio que es el del sábado y el domingo. Tenemos más tiempo en casa, más tiempo en la relación intergeneracional, así que podemos o ir al encuentro de ustedes o empezar a sentirnos y a trabajar diferente también nuestras propias relaciones. Gracias. Gracias a vos.